en Luisiana y Filaldo Castile en Minnesota murieron el miércoles pasado en manos de agentes blancos en dos nuevos casos de presunta violencia policial racista en los Estados Unidos. Estos dos casos se suman a muertes de personas negras en manos de policías estadounidenses durante 2014 y 2015. El jueves fueron asesinados 5 agentes del orden. El sospechoso es el ex soldado afrodescendiente Micah Johnson. En los últimos días, la policía de Estados Unidos realizó más de 300 arrestos en varias ciudades durante las protestas contra la represión policial. Estados Unidos tiene una larga historia de enfrentamientos raciales. Durante los años 60 y 70, movimientos por los derechos civiles impulsaron la igualdad a favor de esta comunidad. Sin embargo, y pese a los avances en las últimas décadas, los conflictos provocados por motivaciones raciales siguen ocurriendo. Bueno, y no sé si ya la tenemos allí, pero hay una impactante foto que es la imagen, así lo dicen, la imagen, la fotografía que ha sido viral y es, vamos a describirla para quienes nos sintonizan por Radio Nacional, los 101.5, es una mujer joven y negra que permanece erguida en medio de la calle con las piernas ligeramente separadas y la barbilla en alto, rodea su cuerpo con el brazo derecho y el viento levanta levemente el bajo de su vestido largo y gris. Su imagen contrasta con las dos figuras que tiene enfrente como si todas ellas no pertenecieran a la misma escena, son miembros de una policía más especializada. Ella es una manifestante entre las decenas que el sábado se concentraron frente a la comisaría para protestar por la muerte del joven negro Alton Sterling a manos de la policía en una ciudad de Luisiana, en Estados Unidos. Y bueno, esa es la imagen viral que enfrenta dos visiones de lo que está aconteciendo en los Estados Unidos. Quizás la más icónica de todas estas protestas en Estados Unidos. Algunos incluso la han comparado con la de este hombre en la plaza de Tiananmen. Ajá. En las protestas de 1989, que se para frente a unos tanques y impide su paso. Por lo impactante de la fotografía. Justamente estamos viendo imágenes de Martin Luther King, un reconocido líder por los derechos civiles en los Estados Unidos en los años 70, Premio Nobel de la Paz, en su discurso legendario Yo tengo un sueño. Y que vos lo escuchaste ayer completo para prepararlo para este programa, y César. es de los años 60 y bueno, ¿qué pensaría Martin Luther King si estuviera vivo el día de hoy? Y es que por eso tenemos aquí a Antonio Barrios, analista, porque Antonio, esto pareciera que más bien empeora. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos? Hay un resquebrajamiento de todo el sistema de las relaciones interraciales. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Permítame hacer un poco de historia, porque es bueno saber desde cuándo viene esta situación. Se ha hecho creer, o la gente cree que pues todos estos disturbios raciales o esta confrontación viene desde la década de los 60. En realidad viene desde la emancipación de los negros en 1863, cuando el presidente de ese entonces pues firma el acta de emancipación, es decir, hay que liberar a los esclavos negros de los estados sureños que se caracterizaban por estar en manos de los grandes hacendados. Millones de personas y millones de negros que emigran y que son traídos por los blancos desde África, pues son llevados a esos estados sureños pues precisamente para atender las grandes extensiones de tierra que los estados sureños se han caracterizado históricamente por ser de la agricultura, y consecuentemente después de 1863 van a pasar 10 años hasta 1870, 1873, cuando por una cuestión de autonomía política de cada uno de los estados en Estados Unidos empiezan a promulgar una serie de leyes propias en cada estado, pues sale la famosa ley Jim Crow, que es la que de alguna manera le permite a cada estado, más allá de lo que el presidente en ese entonces había promulgado con la emancipación, de empezar a crear el problema de la segregación racial. Es decir, es cierto, no le quedó más a cada uno de los estados que aceptar esa emancipación, y eso hace que ante el desempleo generalizado que se crea en esos estados sureños, porque los grandes hacendados tienen que dejar libres a los esclavos y no estaban dispuestos a pagarles un salario, eso empuja a millones de negros a irse a los estados más del medio oeste y del norte de Estados Unidos, que han sido caracterizados como los estados más industriales.
Y entonces viene la famosa primera gran migración de 1910 a 1940, que empuja precisamente a cientos de miles de negros a buscar empleo en esas zonas más industrializadas o en esos estados más industrializados. Eso cambia radicalmente la demografía de estos estados que se caracterizaban por ser blancos. Empiezan los primeros choques raciales porque empieza una competencia por el empleo, y viene la segunda gran migración, que va a ser de 1940 a 1965, que es precisamente un periodo muy convulso porque es el periodo de Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, en donde los negros jugaron un rol clave en la Segunda Guerra Mundial, que cuando esta termina, vienen y regresan a un país que no les da la bienvenida para tener privilegios, para tener empleo, y eso hace precisamente que los choques raciales, ya estando los negros dispersos en muchos de los estados que eran caracterizados por blancos, empiezan los choques cada vez a profundizarse más. Si hay una guerra que va definitivamente a caracterizar mayormente los choques, es la guerra en Vietnam, porque se empiezan los negros a organizar sobre pretexto de acusar a los blancos de que los negros están siendo enviados a la guerra en Vietnam. Y no solamente hay choques raciales a lo interno de Estados Unidos por los que se oponían a la guerra, sino que incluso el conflicto racial se pasa incluso a la guerra en Vietnam. Es decir, van a haber choques entre negros y blancos dentro de la misma guerra en Vietnam. Y de cierta forma también, don Antonio, se crean dos vertientes de respuesta a esta discriminación que sigue en Estados Unidos. Por un lado, una más de carácter pacifista, me parece, claro, y otra un poco más violenta que, bueno, manifestaba un poco en las Panteras Negras y demás, claro, ¿verdad? De hecho, los negros se ven obligados a organizarse en diferentes movimientos cívicos, porque estaban dispuestos, primero no ir a la guerra, porque empieza a gestarse todo un movimiento que empieza a abrazar el Islam como religión. Hay negros en Estados Unidos, líderes en ese entonces, que empiezan a considerar de que tiene que haber una unificación de los negros en el llamado que hacen de la nación negra islámica, y eso permite precisamente una serie de controversias dentro del ámbito político en Estados Unidos, no solo porque se oponen a ir a la guerra en Vietnam, sino porque incluso desde el punto de vista político y jurídico se confrontan con la Corte Suprema de Justicia, porque es la primera vez en Estados Unidos que se condena con cárcel a todos aquellos que se oponían a ir a la guerra en Vietnam, negros y blancos generalizado. Entonces, claro, la guerra racial incluso se va a la misma guerra en Vietnam, y eso profundiza todavía más los problemas dentro de Estados Unidos, porque, como usted bien dijo, César, los Panteras Negras, que era un grupo que tendía precisamente a radicalizar su postura, estaba dispuesto a luchar incluso hasta dentro del mismo Estados Unidos para evitar que los negros fueran enviados a guerras para las cuales ellos no estaban dispuestos a ir, y que se hacía en virtud de, por ser considerados negros y por ser inferiores, eran gente que se usaba como carne de cañón dentro de un esquema muy característico en la cual históricamente Estados Unidos ha estado gobernado por blancos. Qué curioso, y hace poco falleció Mohamed Ali, de ahí uno entiende mucho más la lucha que él dio al negarse a ir a la guerra en Vietnam, ¿verdad? Protagonizada por un afrodescendiente. Y claro, en esta segunda gran migración de 1940, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y regresan a Estados Unidos, viene la guerra en Vietnam, se empeora la situación de conflicto racial y viene la tercera gran migración, que es considerada de 1965 al año 2000, en donde precisamente ocurre un efecto contrario, en donde los negros que en las dos migraciones antes se habían ido a los estados del medio oeste y a los del norte por ser industrializados, empiezan a regresar a los estados que antaño fueron esclavistas, porque ya esos estados habían logrado niveles de industrialización, y de alguna forma empiezan a regresar a los lugares donde de alguna forma, pues por raíces afrodescendientes, se empiezan a identificar mejor, y entonces de nuevo hay un cambio radical de la demografía en Estados Unidos. Lo interesante con esto es que si uno ve cifras actuales, parece mentira, pero los hispanos hoy son mayoría respecto a los negros. ¿Pero es decir, qué condición están frente a las personas afrodescendientes? Evidentemente, pues están
mejor en el sentido mejor de que... los latinos. Mejor los latinos porque están mejor organizados desde todo punto de vista. Históricamente, pues los latinos han tenido familias que los reciben y además todas las leyes que se han promulgado históricamente en Estados Unidos no han sido leyes contra los hispanos. Han sido leyes históricas contra los negros. Entonces, claro, el desmantelar esas estructuras políticas que aprobaron leyes incluso amparadas más allá de interpretaciones odiosas de lo que era la Constitución de Estados Unidos, pues precisamente ha sido muy difícil, al menos para los negros en particular, desmantelar lo que han sido todas esas leyes. Paradójicamente hoy, si uno ve que a pesar de que los negros han avanzado mucho y que han demostrado, pese a las grandes limitaciones, ser magníficos en el deporte, ser magníficos en muchos campos, la música. No hay como una identificación real de agradecimiento hacia el rol que los negros han desempeñado dentro de la sociedad estadounidense, que de por sí es multiétnica desde todo punto de vista, como para pensar de que los negros en realidad han hecho un gran aporte al desarrollo cultural, educacional, político, jurídico, porque en Estados Unidos pues han habido negros que se han caracterizado por ser jueces, como por ejemplo Clarence Thomas y otros grandes famosos. Entonces, ha costado mucho que dentro de toda esta situación de conflicto se considera al negro como una persona que ha hecho un gran aporte desde todo punto de vista en Estados Unidos. Y además tiene un presidente negro. Claro, si uno escucha a Obama, pues Obama dijo que si no hubiera sido por las oportunidades que él tuvo, pues quizás hubiera corrido con la misma suerte de cientos de negros en la historia. Pero paradójicamente, siendo Obama negro, 8 años como presidente, pues no ha logrado cambiar la naturaleza de la segregación racial. ¿Por qué no se logra cambiar esa naturaleza? Es que hay enraizado... Son conflictos, hay estigmatizaciones insuperables, se está resquebrajando la sociedad estadounidense. Hay dos situaciones. Una cosa es que se desmantele la estructura que ha segregado a los negros. Una cosa es que... y otra es que mentalmente hablando, la gente acepte eso. Es decir, los muros mentales son difíciles de derribar. Usted puede derribar muros jurídicos, muros políticos que impiden el desarrollo de un grupo étnico en particular, en este caso de Estados Unidos los negros, pero los muros mentales siguen teniendo un fuerte arraigo en mucha gente que se opone precisamente a eso, a que los negros gocen precisamente de los mismos derechos que los blancos o que otros grupos. Entonces eso es muy complicado porque cuando en algunos estados donde los conflictos raciales son cada vez más fuertes o tienden a prevalecer a través de las décadas, la estigmatización que hay sobre los negros es de que ver un negro es sinónimo de delincuente, ver un negro es sinónimo de criminal, ver un negro, y entonces se le ponen todos los males en su entorno, al punto de que hay gente blanca en Estados Unidos que lo que hace es cruzar la acera cuando ve a un negro. No sé si eso en los estados donde es más fuerte precisamente ese sentimiento. No sé si tenemos otra vez la imagen, porque es en el video famoso de mientras está muriendo Sterling, creo que Anton es. Sterling, sí. Anton Sterling, que la novia está grabando en vivo, es la primera transmisión en vivo. Es un video terrible. Exactamente, es un video impactante, que por cierto él era una persona que trabajaba en un comedor, en la soda de una escuela, muy querido, muy carismático, muy querido por los estudiantes. Cuando se está produciendo esto, se ve toda esta estigmatización que usted dice, Antonio, porque creen que él tiene armas y que lo que va a sacar es un arma y él lo que va a sacar es su identificación. Sí, o sea, ahí se ve el accionar de la policía, se ve con todo el estigma inmediato de lo que ha sido esta visión. Ya para quienes nos siguen por Canal 13, sí la tenemos, es cuando se produce y ella empieza a decir, Dios mío, esta agonía, es una agonía, es una transmisión en vivo de la agonía de Sterling. Sí, de hecho hay una situación muy compleja porque hay familias negras que han tenido que enseñar a sus hijos a que cuando pasen frente a un policía no hagan el más mínimo ademán de nada para que el policía no interprete que ese negro va a hacer algo. A usar armas y lo va a atacar. Exactamente, y que por tanto va a justificar el accionar de la policía de la forma pues en como equivocadamente o injustificada o justificadamente ha venido actuando contra
la población negra en algunos estados. Y claro, esa situación ha hecho de que exista temor no solo por parte de la población negra, que cualquier cosa puede implicar eso, y a la vez de los policías blancos que creen que cuando ven un negro, cualquier cosa que vaya a hacer es porque va a sacar un arma. Claro, hay de por medio históricamente un asunto de pobreza. Hay un estudio muy interesante que hizo el Instituto de Estudios Urbanos de Washington, donde dice que por cada $6 en manos de la población blanca, solamente $1 es para la población negra. Que cuando se valorizan las propiedades en un barrio negro, son completamente subvaloradas precisamente por ser un barrio negro. O lo que llaman guetos, que en algunos lugares todavía, bueno, es decir, la palabra gueto pues hace 30, 40 años era considerado como un lugar en donde nadie más entraba aparte de los negros, pero hoy se le llaman barrios negros. No hay mucha diferenciación en ese sentido, porque uno en Estados Unidos ve muchos lugares en donde solamente viven negros. Entonces, en esa condición, a veces ni un hispano quiere vivir y mucho menos un blanco. Entonces es muy complejo desde todo punto de vista y las propiedades en esos barrios son totalmente son subvaloradas respecto a un lugar, un barrio blanco o un barrio incluso hispano, donde también pues, los hispanos se organizan para vivir protegidos. Esta situación de violencia policial contra personas negras parece que ya está generando una respuesta violenta también. Tenemos el caso el jueves pasado de Micah Johnson, un ex soldado norteamericano que dispara contra la policía en Dallas y mata a 5 agentes. De hecho, todas las condiciones están dadas. Ojalá que no ocurra pues lo que algunos ya a nivel internacional están presagiando, pero todas las condiciones están dadas porque esto siempre tiene un efecto dominó. Si nosotros vemos los grandes disturbios en Los Ángeles en 1992, la famosa paliza de Rodney King, que fue, eso le dio la vuelta al mundo en ese entonces, pues vemos de que esto puede tener un efecto dominó en el sentido de que los disturbios que estallan en un estado pueden estallar automáticamente en otro. Y todas las condiciones, por cómo está ocurriendo la situación en este momento en Estados Unidos, apunta a que eventualmente las condiciones están dadas para que haya una situación de disturbios en una situación política compleja que tiene Estados Unidos. Es decir, está próximos a las elecciones. Así es. Frente a los llamados que hace, por ejemplo, un candidato como Trump, que ya no es solamente históricamente lo que han hecho otros movimientos blancos como el Ku Klux Klan contra los negros, sino que Trump habla en contra de los hispanos y en particular de los mexicanos y en contra de los musulmanes. La situación se puede tornar muy compleja en ese sentido. Es decir, la arremetida ya no va a ser solamente contra los negros, sino que en el futuro cercano, con Trump en el poder o sin él, puede implicar que haya grupos que se identifiquen contra los musulmanes, contra los hispanos. Son muchos detonantes, como muy bien decía César. Vamos a ver, la estigmatización de la persona negra como delincuente, usted lo decía muy bien, Antonio. Bueno, no hemos discutido la tenencia de las armas, claro, ¿verdad? Y tal vez vamos a eso. Las personas, lo que vos decías, soldados, un soldado que, ¿verdad? La expresión que siempre hay, desquiciados, como usted lo dijo, o locos, que bien terminan después de las invasiones que se dan a Afganistán, a Irak, como ayer lo analizábamos. Esta gente, una persona afrodescendiente que viene prácticamente, sí, desquiciada de una guerra. Claro, alguien podría decir, no es el ejemplo de la persona, del policía asesinado, que por cierto venía, uno de los 5 policías asesinados, que venía de una guerra también, creo que de Afganistán, y empezó a servir como policía en Dallas. Pero bueno, ante la presencia de qué cuerpos policiales estamos en los Estados Unidos, ¿reproduce la policía de los Estados Unidos esta estigmatización de una manera más radical? Porque surge también una interrogante, y me estoy volviendo ya con mucho comentario esta pregunta, que el jefe de la policía de Dallas sea una persona afrodescendiente. Es impresionante, cuando la policía de Dallas ha sido súper criticada por ser muy racista. ¿Reproducen los cuerpos policiales ese racismo? Bueno, hay un estudio que se hizo también, y eso lo han tenido que variar las academias, en los currículums de enseñanza en algunas academias de Estados Unidos, precisamente por los disturbios que han vivido unos estados más que otros, los disturbios raciales, han llegado desafortunadamente a enseñar que hay que tener más cuidado con el negro que con otros grupos étnicos. Y evidentemente pues se privilegia al blanco, porque si uno ve cifras, por ejemplo, entre el 2014 y el 2015, solamente en Nueva York se apresaron aproximadamente a lo largo del año, por diferentes razones, a más de 4.000 personas.
de los cuales de ese 100%, de esos 4.000, el 60% eran negros, el 20% eran hispanos y el resto eran blancos. Entonces, es decir, de nuevo, con justificada razón o sin ella, en la cual, pues, conforme pasó el tiempo se comprobó de que muchos de esos arrestos en ese 60% en la cual eran negros no habían antecedentes de ningún tipo y fueron liberados, es una forma en cómo las academias de policía han tenido que variar ese estigma que muchas veces se le invocaba al policía de que hay que tener un cuidado especial con los negros. Y eso es muy peligroso porque evidentemente pues el policía cuando ya salía a la calle a ejercer su autoridad, pues de primer momento lo que tenía era de que cualquier negro tenía que andársele con mucho cuidado o eventualmente actuar de forma preventiva en función de que antes de que me haga algo yo tengo que actuar. Entonces eso es muy complejo porque de nuevo volvemos a que incluso dentro de los ámbitos de la enseñanza se profundiza y se estigmatiza al policía en la cual hay que tener cuidado con ciertas características físicas de alguien. Ahora, después del 11 de septiembre, y esto es bueno acotarlo, después del 11 de septiembre, el temor generalizado que hay en Estados Unidos, y quiero aclarar que no estoy justificando que por eso es que hay que arremeter contra los negros, después del 11 de septiembre hay un temor generalizado en donde la policía está frente a una vanguardia en una alerta constante de que cualquier acto de cualquier persona puede ser eventualmente considerado o puede conllevar a ser un acto de terrorismo. Y todo el tipo de policía que vemos hoy en día en Estados Unidos es una policía completamente blindada. La foto que ustedes mostraron anteriormente, vemos a un policía totalmente protegido, del cual pues nadie que se enfrente a un policía va a poder hacer algo contra eso. Y que además tienen armamento militar, porque Exacto, mucho del excedente de las Fuerzas Armadas va a la policía. De hecho, la forma en que mataron a Micah Johnson es con un robot que utilizan las Fuerzas Armadas en Irak. Sí, de hecho incluso la naturaleza del entrenamiento que hace 20, 30 años la policía en Estados Unidos, incluso en nuestros países también, ha cambiado la naturaleza del entrenamiento de nuestra policía. Ha variado sustancialmente precisamente por el tipo de amenazas que hoy los países enfrentan y en el caso de Estados Unidos, pues que sigue considerando que los negros siguen siendo una amenaza y que hay que verlos, como ya dijimos antes, con mayor cuidado. ¿Qué debates intensifica esto? ¿El de la tenencia de las armas? El de las diferencias raciales, el de los entrenamientos de las policías en los Estados Unidos. ¿Cuál cree usted es el debate que en este momento intensifica esta situación tan tensa interracial? Yo creo que es todo, es decir, son muchas variables a la vez. Es la tenencia de las armas, en la cual pues no hay día en Estados Unidos que no haya un tiroteo, por la razón que sea, y más todavía. Y que maten gente. Exactamente, y más si hay de por medio si está de por medio todo el tema racial, que todavía se ve con más controversia dentro de Estados Unidos. También el tipo de entrenamiento que la policía está teniendo tiene que ver mucho con la pobreza, en donde, como lo dije antes, el Instituto de Estudios Urbanos de Washington habló de $6 de los blancos, uno solamente es el que tiene el negro. El desempleo sigue afectando fuertemente más a los negros. Es decir, son una serie de variables que contribuyen en algunos estados más que en otros, porque todos los estados son muy diferentes en Estados Unidos, a profundizar esa situación. Y tras de eso se le agrega el tema de la violencia, donde las poblaciones negras también están en alerta de que cualquier situación contra los negros es vista como una situación contraria a lo que ha sido la promulgación de leyes en décadas pasadas, de que tienden a darles derechos iguales, pues precisamente eso todavía enciende más los ánimos dentro de Estados Unidos. Estamos a las puertas de estallidos más intensos en los Estados Unidos, estallidos sociales. ¿Qué piensa usted? Yo creo que sí, si no se hace algo rápido, no solo para llamar a la calma, sí, a veces llamar a la calma no es suficiente. Es decir, una cosa es llamar a la calma como una medida paliativa, inmediata, de corto plazo, para evitar que Estados Unidos no caiga en disturbios como en décadas pasadas,
que ha sido incluso incontenible. Sí, los últimos disturbios de la década de los 90 dejó $1.000 millones de dólares en pérdidas, 5.000 personas arrestadas, 1.000 personas muertas, sobre todo más negros que blancos. Entonces, yo creo que si no se hace algo rápidamente, ante la situación también política tan convulsa, y repito, todos estos llamados que hace Trump, tan radicales, pueden estar alimentando todo un posible conflicto racial. Estamos a las puertas de una situación incontenible que puede llevar a Estados Unidos de nuevo a grandes disturbios en muchos estados a la vez. Y en ese sentido, Estados Unidos debe tener mucho cuidado porque vienen elecciones. El que le toque gobernar tendrá que ver cómo logra resolver esa situación, y no es nada sencillo para Estados Unidos en este momento lo que está ocurriendo. ¿Esta situación puede beneficiar o perjudicar a la campaña de Donald Trump? Yo no creo, porque yo creo que, bueno, ya primero hay dos candidatos ya formales. Lo que sí creo es que quien gane en Estados Unidos tendrá que ver cómo resuelve esta situación, para cómo mejora la economía, sobre todo de los negros, cómo logra incentivar el desempleo que sigue afectando a los negros, en virtud de que no sean caldos de cultivo que promuevan precisamente los disturbios raciales o todas estas confrontaciones que se tornan de alguna forma incontenibles. Después del resumen que usted hacía histórico de esas tres migraciones. Tres grandes migraciones, la del 63, la del 40 al 65 y la del 65 al 2000. ¿Cree usted que esto pueda tener alguna solución para un próximo candidato en plena campaña electoral? Digo, es tan complicado, Antonio Barrios. Yo no creo. Como un presidente afrodescendiente por primera vez en los Estados Unidos desde hace 8 años, tiene 8 años de ejercicio. Yo creo, a ver, en Estados Unidos hay algo que ocurre en donde los blancos de alguna forma siguen pues considerando de que evidentemente son la mayoría. Es decir, ya lo dije con las cifras anteriores, hay 55 millones de hispanos y hay 40 millones de negros, es decir, la población hispana le ganó a la población negra. A la población negra, cuando la población negra, históricamente en Estados Unidos, con las grandes migraciones de África y después las que ocurrieron al interno de Estados Unidos, pues se caracterizaba de ser la segunda más importante. Entonces, hoy los hispanos, es decir, si uno no entiende que Estados Unidos históricamente, desde que se crea como tal, y desde las guerras de secesión contra Gran Bretaña, si no se entiende que Estados Unidos ha sido históricamente multiétnico, y que hay que convivir con esa multietnicidad, y sigan habiendo todavía sectores blancos que siguen considerando de que son superiores a otros, los conflictos van a continuar tal cual. No va a haber política, no va a haber cuestión jurídica, no va a haber nada que haga variar precisamente eso. Entonces yo creo que tiene que haber una aceptación de que este famoso melting pot del que caracteriza históricamente a Estados Unidos, que a como históricamente es multiétnico, en cualquier momento esa multietnicidad puede derivar en disturbios de esta naturaleza, no va a haber nada que logre resolver esa situación. Primero tiene que haber una aceptación interna, consciente de que somos multiétnicos como tal, que no es una cuestión de que porque somos mayoría, entonces somos superiores, incluso racialmente hablando. Y esos son aspectos que muchas veces se manejan equivocadamente en sociedades como la de Estados Unidos o en otros países a nivel mundial. Es decir, no es una cuestión única de Estados Unidos. Eso se vive en Europa y eso se vive en muchos otros países, incluso en África también. Han habido arremetidas de negros contra escasas poblaciones blancas producto de la colonización de los europeos sobre África. Entonces es un efecto inverso que ha ocurrido en África al que ocurre en Estados Unidos. Sí. Muchísimas gracias, Antonio Barrios, por ponernos en perspectiva lo que es el tema interracial en los Estados Unidos.